¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los internautas que se están conectando en este momento en el Facebook del Museo Archivo de la Fotografía de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Es para nosotros un gran honor y un placer tener una invitada de lujo como lo es Cristina Machicado. Muy buenas noches, Cristina. Hola Daniel, mil gracias por la invitación al Museo Archivo de la Fotografía y a la Secretaría de Culturas por darme este espacio para poder compartir Bolivia, México y hablar de archivística y de fotografías, que es lo que nos gusta. Gracias a ti por aceptarnos, Cristina, y bueno, pues comentarle al público que nos sigue, ya llevamos 3 meses de charlas, conversatorios, tejiendo redes con la comunidad fotográfica de México y el mundo, y hoy no es la excepción, tenemos a Cristina en vivo desde La Paz, Bolivia, y aprovechamos para mandar un saludo a todos los internautas que se están conectando desde La Paz, desde Cochabamba, desde Santa Cruz, también a los amigos de Oruro, a los amigos de Uyuni, a los amigos también de otros países de la comunidad latinoamericana, allá en Quito, en Bogotá, a los amigos de Lima. Un saludo a todos ellos. Pues estamos ya por comenzar, se están sumando cada vez más viajeros de este ciberespacio y les pedimos que nos ayuden a difundir, compartan con sus amigos en los grupos de fotografía, en los grupos ahí también de la comunidad de los museos, para que escuchen este interesante conversatorio con Cristina Machicado, a quien voy a presentar a continuación. Cristina Machicado Murillo estudió historia en la Universidad Mayor de San Andrés. Ha trabajado en diferentes proyectos de investigación en el Instituto de Estudios Bolivianos de la Universidad Mayor de San Andrés y el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Actualmente gestiona y desarrolla proyectos culturales y archivísticos en la Fundación Flavio Machicado Vizcarra, que se encuentra en el muy bonito barrio de Sopocachi, en La Paz, a casi 4,000 metros sobre el nivel del mar, en Bolivia. ¿Es cierto, Cristina? Totalmente cierto, y con menos 2 grados para la noche de hoy. Por cierto que allá en La Paz ya son las 8 de la noche y a lo mejor ya están a punto de tomar su merienda, su cena, pero no se pierdan este conversatorio. Pues nada más me resta volver a agradecerte, Cristina, y también agradecer a todos los que hacen posible este tipo de charlas, de conversatorios que parecieran fáciles, pero que llevan pues todo un trabajo de varias semanas de vinculación, de gestión, de publicidad. A todo el equipo del Museo Archivo de la Fotografía les agradecemos, así como a Mónica Cruz, que está en los controles. Y bueno, creo que lo importante de seguir tejiendo redes con gente como tú, Cristina, pues es el dar la posibilidad al público de México y el mundo de conocer los proyectos súper interesantes como el de la Fundación Flavio Machicado. Sí, más bien mil gracias. Creo que es una de las cosas positivas de toda la pandemia y toda nuestra vida cuarentenera que estamos teniendo, es el hecho de hemos roto un poco las fronteras de alguna manera y estamos pudiendo vincularnos para poder conversar, para poder conocer experiencias y poder generar diálogos y una comunidad tal vez latinoamericana de experiencias mucho más fuerte, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Definitivamente sí. Pues te quedas en tu casa, bienvenida al Museo Archivo de la Fotografía, no olviden darle like a nuestra página y también al de la Fundación y nos vemos en un próximo conversatorio. Cedo los micrófonos a Cristina, bienvenida. Una vez más, mil gracias, buenos saludos a todos y un poco la idea de la charla que habíamos hablado con el museo era poder generar también interacción a mitad de lo que vamos hablando y poder, no sé, preguntas que tengan, posibilidades que tengan de dudas, ir conversando para iniciar. La idea del conversatorio es poder mostrar una experiencia de un archivo familiar que hoy es 100% público a la sociedad, pero también contar todos los bemoles y bueno,
la experiencia de cómo se ha ido construyendo el espacio y al mismo tiempo poder dialogar sobre el valor de nuestras fotografías familiares dentro de nuestras casas y dentro de la historia de nuestros países, ciudades y barrios. Creo que con eso podemos empezar y que corran las diapositivas para ahí seguir charlando. Bueno, creo que lo más importante es presentar al personaje que también nos trae aquí para esta charla y es viajar un poco en el tiempo a principios de siglo. Flavio Machicado Vizcarra, que era mi abuelo, nace en la ciudad de La Paz y principalmente es un personaje que ha sido conocido a lo largo de la historia boliviana y cultural, más que nada por su afición de haber ido construyendo en el tiempo una colección de discos de pasta y vinilo, que probablemente es una colección importante en Latinoamérica porque es una colección que abarca más de 8,000 discos. Esta colección, pero tal vez la peculiaridad no es el hecho de que haya guardado o haya sido coleccionista y un melómano de discos, sino más bien la peculiaridad por la que es conocido es el hecho de que en el momento de haber obtenido esta colección, decide compartir esta colección con la sociedad y abre su casa para construir unas audiciones dedicadas a la escucha, principalmente a escuchar estas sesiones, estas audiciones. Y debido a su nombre, que era Flavio, queda bautizado con el nombre de las Flaviadas años después. En las notas y manuscritos que se tienen, se habla de que la primera Flaviada había sido en 1916, cuando Flavio había tenido esta experiencia de, hay que contextualizar el hecho de estar en un momento en el que hoy vivimos en un siglo XXI donde tienes como mucha música alrededor tuyo y puedes descargarte mucha música. Y bueno, a principios de siglo era un fenómeno inicial, la cuestión fonográfica y el hecho de tener discos de pasta y poder compartir la música. Y lo que hace es de que él estaba escuchando en su habitación y cuando termina de escuchar una sesión, escucha aplausos, sale a la ventana de su cuarto y se da cuenta que todos los vecinos habían sacado las sillas para compartir la música que él había estado escuchando a todo volumen. Y él decía que esa había sido su primera Flaviada en el momento en que estas sesiones adquieren cierto tipo de, o sea, ese momento en el que pueden compartir la música y encontrarse con la música, ¿no? Y a partir de eso, desde muy temprano, en los años 20, decide juntar a varios amigos para promover como un espacio de tertulia y de escucha. Y este fenómeno va continuando en el tiempo y las audiciones adquieren un carácter marcado por la vida cultural paceña, principalmente de La Paz. Y lo que hacen es que todos los sábados la gente se juntaba a escuchar música y un día, obviamente esto va cambiando en el tiempo, pero estas audiciones adquieren como un valor de la continuidad. Y cuando muere mi abuelo en 1986, su hijo menor, Eduardo, ve la manera de darle continuidad a esto que había iniciado y las Flaviadas hoy continúan generando en el mismo espacio en las que iniciaron, compartiendo una colección de discos y escuchándose la música. La siguiente, por favor. Entonces, parte de la magia del espacio que les voy a hablar hoy es una casa, que es la casa de Flavio Machicado, que está organizada en 4 áreas hoy, organizada de alguna manera por un centro de información que contiene una fonoteca, que es la fotografía que pueden ver, que son la colección de discos de vinilo, que todos los sábados tiene estas audiciones, una biblioteca que tiene casi como 20,000 libros, entre ejemplares que mi abuelo ha ido comprando, acumulando, recolectando, una hemeroteca de periódicos que comprende desde 1890 hasta la actualidad, y un archivo histórico que está formado por documentos y manuscritos y fotografías que ascienden a las 8,000
muestras o fotografías, ¿no? La casa es un espacio construido en la época de los años 30 y un poco todo el patrimonio que se ha ido conservando alrededor de la casa y de la gente que visitaba la casa se ha ido formando en un patrimonio que hoy nosotros tenemos la apuesta de convertirlo en un espacio 100% público. La siguiente, por favor. Entonces, hay como dos objetivos principales con los que nosotros trabajamos. Ahí hay dos fotografías de las audiciones hoy en pleno siglo XXI. Las sesiones duran 2 horas y más bien este es el mini momento publicitario para invitarlos a toda la gente que está escuchando esto por primera vez, que se anime a navegar en las Flaviadas online que hemos creado a partir de toda esta situación de las cuarentenas. Y hay 15 sesiones que están abiertas, que son 100% gratuitas para que la gente pueda disfrutarlas y también navegar en ese espacio sonoro que nos permite de alguna forma desconectarnos de la realidad y tal vez poder de alguna forma encontrarnos con nosotros y poder tener esta práctica de la música y de la escucha de nuevo, ¿no? Porque normalmente siempre estamos escuchando mientras estamos caminando o mientras estamos, no sé, cocinando, mientras estamos leyendo, y este es más bien nosotros lo que apuntamos es a esta idea de la escucha presente, y es lindo que se haya consolidado la exposición de hoy, siendo que mañana es el Día de la Escucha en todo el mundo y creo que es una buena oportunidad para también acercarnos a eso. Y por el otro lado, el otro objetivo con el que nosotros trabajamos es toda la cuestión patrimonial y el libre acceso a la información. Entonces nosotros damos un servicio de biblioteca y archivo los jueves y los viernes a estudiantes, investigadores, para poder movilizar todo lo que es el material con el que vamos trabajando. La siguiente, por favor. Bueno, y un poco lo que yo quería, como había mostrado en la introducción de la charla, era contarles que obviamente esos objetivos que hemos logrado consolidar en los últimos 25 años, la Fundación hoy tiene 25 años, han sido un proceso largo que nos ha tomado de mucho trabajo y de mucho trabajo voluntario y de cómo se ha ido construyendo el archivo, ¿no? Y ponía esta fotografía que es un poco el desorden y el caos, pero también todo el material de cómo se ha ido acumulando. Una de las nociones como importantes de todo esto es, bueno, mi abuelo, papel que llegaba a sus manos, no importaba el tamaño, el color, lo guardaba. Y fue heredando diferentes bibliotecas y materiales de tíos, abuelos, y fue conservando este acervo que se volvió un acervo significativo, ya no solo familiarmente, sino desde la idea de la cuestión que representa una historia de una generación, una historia de un barrio, una historia de una ciudad, una historia de un país y, ¿por qué no?, de otros países, ¿no? Es casi prácticamente una ventana al mundo porque en algún momento las Flaviadas adquieren cierto tipo de característica cosmopolita, que viene mucha gente de diferentes partes y muchas colecciones españolas, mexicanas, argentinas, se van acumulando en la casa porque es parte de una red de los documentos vuelan, de alguna forma viajan y de alguna forma también se van quedando en diferentes lugares. Y bueno, este trabajo ha sido un trabajo largo que ha involucrado a muchas personas, pero principalmente ha habido un equipo sólido de 7 personas, entre archivistas, bibliotecarios y historiadores, que hemos logrado consolidar 2 grants importantes, uno de la cooperación española y otro del programa PLALA de la Universidad de Harvard, que ayudaba a archivos de latinoamericanos y que era un programa por el que muchos archivos se han beneficiado y que lamentablemente, si no me equivoco, hace 2 años ha sido cerrado. Pero bueno, esta oportunidad nos ha dado la posibilidad de crear y de consolidar el espacio, ¿no? Y tal vez ahora yo abro la idea de mostrar cómo ha sido la experiencia y cómo construir este archivo y bueno, cuáles son los entretelones que tiene un archivo, ¿no? La siguiente, por favor.
Y bueno, esta es la primera fase con la que hemos trabajado. Ha sido una fase extremadamente larga, ha durado más de 12 años, entre muchos voluntarios que se han ido construyendo los inventarios de todo el material que estaba acumulado en la casa. Como les decía en una primera parte, los materiales eran muy diversos. Tienes desde folletería, mapas, planos, bibliografía, tienes también fotografías. Entonces, ha sido todo un proceso de poder construir inventarios para poder consolidar efectivamente qué es lo que tenemos y a quiénes podría beneficiar, a qué tipo de comunidad podría beneficiar. La siguiente, por favor. Una de las fases como súper importante igual para hablar sobre archivos y sobre el proceso que hay detrás de los archivos, y es algo que nosotros nos hemos empecinado en poder dialogar y en poder reflexionar alrededor de ella, ha sido toda la cuestión de la fase de conservación. Y bueno, Bolivia no es un país que tiene una formación muy amplia en procesos de conservación archivística, incluso no existe la formación profesional de licenciatura en conservación, solo hay técnicos medios. Sin embargo, existen muy buenos esfuerzos de poder experimentar a partir de poder crear nuevas opciones para poder alcanzar los resultados que deseamos. Y a mí me gusta siempre compartir esta parte de la experiencia, que ha sido todo un experimento que hemos hecho sobre cómo trabajar la acidez del papel y ver los tipos mejores de conservación que se podrían hacer. Y como no existían los químicos necesarios, digamos, habíamos visto una fórmula química básica para poder trabajar con una col morada y poder identificar la acidez de los diferentes papeles, ¿no? Y hemos hecho ese ejercicio en el proceso mientras íbamos organizando, para poder entender cómo almacenar los materiales que teníamos y cómo enfrentar el proyecto del archivo. La siguiente, por favor. En esa fase igual nos ha tocado poder entender todo el rol de material, digamos, de cómo deberían ser las cajas para archivos, cómo se debería hacer el papel de conservación, el nivel de acidez, los pHs, poder crear una cuestión importante que creo que dentro de los archivos es como que no existen procesos y cada uno tiene cierto tipo de experiencias en estos procesos, pero también son pruebas y errores de poder adaptar la materialidad al propio archivo, ¿no? Y esta ha sido una experiencia igual muy enriquecedora de poder construir las propias carpetas, identificar qué materiales habían en Bolivia y cómo encontrar soluciones a eso y poder organizar el material. Estoy hablando de un archivo documental que está formado por casi 12 metros lineales, que son casi 100 cajas de archivo. Y más o menos los años extremos son entre 1650 y 1980. Tenemos documentos, como pueden ver, documentos coloniales que exactamente no tenemos mucha idea de cómo llegan a la casa, pero llegan y se mantienen hoy aquí. Y una de nuestras apuestas era finalmente posibilitar, primero, de que estén bien resguardadas para que se puedan mantener más tiempo, y por el otro lado, que sean identificables para poder trabajar con ellas. La siguiente, por favor. Y eso nos abre a también ver todo el proceso de almacenamientos y los estantes. O sea, es necesario, dentro del proyecto de archivístico, se ha ido, o sea, es una fase vital entender dónde vas a acomodar y cómo vas a reestructurar eso. Y obviamente en las limitaciones que uno tiene, nosotros veíamos pues unas fototecas increíbles. La experiencia de la fototeca ha sido como muy curiosa, porque cuando nosotros armamos el proyecto, yo le preguntaba a mi padre, ¿tú cuántas fotos crees que tenemos? ¿No? Porque obviamente yo las veía en cajas y conocía algunas, y cuando escribíamos el proyecto, bueno, él me decía que habían 300 fotografías. Entonces, claro, nosotros habíamos presupuestado una idea para 300 fotografías, pero cuando ya ganamos el proyecto y empezamos a armar, y nos tocó inventariar una por una y poner en sobres todas las fotos,
teníamos 4.000 fotografías. Y obviamente porque aparecían cajas que habían fotos muy chicas, habían fotos muy grandes, y obviamente teníamos que generar una solución posible, y una de las apuestas fue a partir de ver diferentes materiales que encontrábamos en otras experiencias de archivos, construir, porque existe en Bolivia muy buena mano de obra de oficio, poder construir una fototeca que se acomode a los estándares y también se acomode a las necesidades que tenía nuestro archivo. Y es así como hemos ido ordenando y reestructurando nuestro trabajo. La siguiente, por favor. Una cuarta fase está más vinculada, y es una fase que a mí personalmente me ha interesado mucho porque creo que es vital para poder dialogar con redes latinoamericanas y poder dialogar también sobre procesos más interesantes y que lleguen a más gente, ¿no? Y ha sido la cuestión de los softwares. Y eso ha involucrado un proceso también de investigar detrás qué materiales teníamos, qué tipo de materiales teníamos, cómo funcionaban los softwares. Y una de las apuestas muy claras que teníamos era efectivamente que nosotros queríamos trabajar con licencias libres, o sea, open source, y poder apuntar también políticamente a tener una posición de que el trabajo que se hace en la fundación esté vinculado al software libre y que se pueda crear desde una comunidad. Y dentro de esa experiencia, nosotros hemos ido evaluando y viendo qué posibilidades habían, y basados en una investigación que hemos ido tomando, se ha ido recuperando estas opciones, que por un lado, en el lado de la biblioteca, hemos podido organizar todo lo que ha sido parte de los 20.000 libros, hemos catalogado alrededor de 5.000 hoy, y todos están en Koha, que es un software libre que se ha popularizado mucho en Latinoamérica. En Bolivia igual en los últimos años ha crecido mucho más la comunidad. Y por el otro lado, en la parte del archivo histórico, basados en las experiencias que hacía el Consejo Internacional de Archivo, que es el ICA, hemos apuntado a trabajar con el ICA Atom. Sin embargo, hoy en nuestra apuesta es poder migrar al Atom, que es el ICA Atom, es una versión mucho más antigua que ha sido mejorada en el software y se ha liberado de alguna manera ya solo con el apócrifo Atom, y es una de las apuestas de este año poder migrar todo el archivo a esta nueva plataforma. Entonces, un poco la necesidad de ver las plataformas y poder también entender de que modernizar estos espacios, ¿no? No solo que las bibliotecas sean un espacio que conservan lo antiguo, sino también ver la manera de cómo dialogar y modernizar nuestro servicio y poder impulsar a que exista un servicio mucho más moderno. La siguiente, por favor. Y una quinta fase que ha sido ya el proceso de catalogación, que prácticamente durante 2 años el equipo de 6 personas se ha dedicado íntegramente a catalogar ya sean los materiales bibliográficos y por el otro lado los materiales documentales y fotográficos. Sin embargo, la muestra, sí hemos cerrado toda la muestra documental, que son los 12 metros lineales, pero en el caso del archivo fotográfico solo hemos podido catalogar prácticamente el 10% del material que tenemos, que son alrededor de 200 fotografías y eso, ¿no? Y en verdad hay un proyecto todavía pendiente de poder mejorar esos catálogos y mejorar, estructurar esos catálogos. Pero una de las apuestas ha sido ese proceso. Entonces, tal vez hasta este momento lo que yo quería como contarles en esta primera etapa era principalmente estas 5 fases que han sido la experiencia base para poder entender los entretelones de la construcción de un archivo y también los procesos. Cada uno de estos procesos ha tenido cierto tipo de tiempos y ha tenido cierto tipo de exigencias y procedimientos que han ido beneficiando y construyendo mejor y que se han ido mejorando, ¿no? Ahora en esta segunda parte es en la que me voy a detener en el material fotográfico y es hablar un poco más
y a detalle sobre el archivo fotográfico que nosotros conservamos y que al igual que el Museo Archivo de la Fotografía tiene un acervo rico y bueno, es reflexionar sobre la idea del archivo. La siguiente, por favor. Bueno, igual si quieren preguntar, por favor, háganlo para que no me sienta tan sola por aquí. Bueno, a ver, los perfiles que hemos trabajado en nuestro caso han sido bibliotecarios y archivistas y más que yo pienso que ha sido una buena confusión, o sea, ha sido un buen complemento el hecho de que teníamos bibliotecarios formados como bibliotecarios y también historiadores que tenían una formación muy asentada en archivos, porque en Bolivia, en el caso de Bolivia, la carrera de historia trabaja directamente con el Archivo La Paz y tenemos el privilegio de formarnos en este archivo, que es un archivo magnífico, y tienes muchas posibilidades desde muy temprano a tener contacto con los documentos. Entonces, parte de estos perfiles con los que hemos ido trabajando ha sido también complementar ambas profesiones y poder llegar a acuerdos, pero también ha sido algo muy vital dentro de nuestro trabajo y que yo debo reconocer, que ha sido también muy bueno el hecho de que éramos una generación de gente muy joven, que teníamos entre 20 a 35 años y también teníamos esta otra contraparte de la gente que había creado la fundación, que tenía entre 65 años y 70 años. Entonces tenías a dos generaciones dialogando y conociendo sus experiencias, pero también dialogando desde la modernidad, y eso ha sido también una posibilidad súper rica que yo ahora valoro, pero que también ha tenido sus bemoles en el sentido de cuando empezábamos a organizar, yo sentía o sea, para mi papá era como que estábamos desordenando todo. Hoy usa el catálogo sin ningún problema, pero en ese momento esta relación con la modernidad y con ver los catálogos online era todavía muy confusa. Pero eventualmente hemos podido consolidar una buena alianza y gracias a eso se ha podido ir construyendo estas posibilidades. Ahora, efectivamente, sobre los archivos familiares, y creo que esta es una discusión importante que trasciende también al proyecto, es hablar sobre estos archivos que están en nuestras casas y que hoy en una cuarentena como la que estamos viviendo toda Latinoamérica, también nos hace cuestionar sobre, bueno, qué álbumes están guardados, qué álbumes de abuelos, qué materiales están y que probablemente todos en algún punto tenemos un archivo personal, un archivo familiar en nuestras casas, ¿no? Y obviamente los archivos familiares en los últimos 20 años en América Latina están tomando mucha más potencia y mucha más fuerza y tienen cierto tipo de rol y de importancia. A ver, perdón, pero es que es la dinámica. Bueno, entonces, partiendo de eso, creo que por un lado, un poco la idea de la primera parte era mostrar los procesos que obviamente son mucho más complejos, pero pienso que son importantes reconocer todos esos procesos, ¿no? La primera fase de generar inventarios, ver lo de los almacenamientos, ver lo de la conservación. Esa era como una de las puestas que creo que es importante entender cuando tú vas a enfrentar un archivo y cómo los vas a enfrentar. Porque obviamente no es solo empiezo a ordenar todo y existen cierto tipo de material bibliográfico que es importante igual revisar. Existen toda la cuestión de la discusión sobre el orden original y el principio de procedencia. Entonces, creo que son procedimientos y más que un consejo, o sea, yo creo que lo primero es ser curioso. Lo segundo es identificar efectivamente qué es el archivo que nosotros tenemos y cuál es la capacidad que tenemos para poder gestionarlo o para poder interactuarlo o incluso poder compartirlo con otras colecciones o simplemente poder hacer convenios con otras instituciones. Siempre hay mil posibilidades, pero es un proceso que
que involucra mucha gestión y mucho trabajo, ¿no? Y como les digo, una de las ideas para nosotros también es hablar sobre la importancia de los archivos familiares, porque muchas veces pensamos que probablemente nuestras historias no necesariamente representan algo importante para la historia del país, pero un poco la provocación y nuestra es hablar sobre cómo los archivos familiares son testimonios y al mismo tiempo es una articulación de relatos, pero que también son parte de una construcción de una memoria colectiva y de una memoria colectiva que puede representar a una asociación, a diferentes, a una familia, pero una familia que interactúa con un barrio, con su propia ciudad, con un espacio público. Entonces, un poco la discusión por la que nosotros apuntamos y casi siempre cuando me gusta hacer las visitas y esta visita de alguna forma, visita virtual que estoy haciendo, la idea es provocar también al que escucha que se acerque a también cuestionarse acerca de su pasado y sobre los archivos que los acompañan. Por ejemplo, en este caso, estas son algunas de las fotografías, como les había dicho antes, es un fondo que tiene alrededor de 8,000 imágenes y muchas de las imágenes están, como el Museo Archivo de la Fotografía, tiene muchas imágenes de la pavimentación y yo al preparar esta charla pensaba en, oye, ¿por qué no podríamos pensar en articular un proyecto sobre cómo se ha ido construyendo la pavimentación en diferentes ciudades de América Latina, ya que existen estos fondos fotográficos que están ahí y que muchas veces no necesariamente se han trabajado o no necesariamente se los han pensado en un englobe más latinoamericano, ¿no? Entonces, puesta ha sido empezar a investigar y explorar qué materiales tenemos y cómo estos materiales salen de la anécdota y dialogan con un contexto y con una realidad muy compleja y llena de matices, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en parte de estas visitas, este es un material que me gusta mucho siempre presentar. Yo diría que es mi álbum preferido del archivo y es el álbum de la hermana de mi abuelo, de 1925, está en Cochabamba, pero lo interesante de este testimonio es el hecho de que tiene todos los nombres de las personas que aparecen en las fotografías. Y esta también es una práctica que se hace entre las mujeres de la familia de la construcción de álbumes y mi tía, que es la hija mayor de Flavio, también ha tenido la posibilidad de construir álbumes y de poder ir articulando estas historias, ¿no? Este álbum es también una muestra del diálogo bueno, que no solo representan un testimonio, porque sí lo representan, sino también muestran una posibilidad narrativa, ¿no? Y lo más, cómo van y cómo el documento como tal va dialogando entre esto de que puede ser estas líneas entre lo que es íntimo y entre lo que puede ser público. Y obviamente este álbum tiene historias que contar y diferentes entradas por las que tú te puedes acercar, desde la historia del traje, desde cómo la gente se vestía, hasta el hecho de las relaciones personales que podían haber existido entre todas estas personas, una sociedad, una época. Y bueno, es un poco el reto del archivo está vinculado también a toda esta realidad, ¿no? Ese material está ahí descansando de alguna manera, pero también involucra cierto tipo de creatividad, acercarse a uno de estos materiales y también poder saber cómo hacer que el documento de alguna forma converse y que tú seas un intermediario que de alguna forma también cuenta lo que ese material está construyendo. Y en cada paso que de alguna manera damos, estamos construyendo un archivo, ¿no? Y probablemente en 100 años estas charlas serán un archivo más. Y eso es otro debate que entra en el mundo de la archivística, de entender cómo hay una nueva generación de gente que está trabajando
de estar organizando archivos digitales y cómo los vamos a conservar y guardar en el tiempo. Es un tema de debate amplio. Siguiente, por favor. Y como el Museo Archivo de la Fotografía es el que nos invita, yo quería dialogar sobre no solo esta muestra de la fotografía, no solo desde la muestra de la fotografía familiar o vida cotidiana, sino también de este tipo de materiales que te acercan a una realidad de una época y que son materiales más institucionales, por así decirlo. Y esta es una serie que es muy interesante porque es una serie de postales de 1905 de Bolivia que hablan sobre el viaje a la zona de los Gomales vinculado a la goma elástica. Y la idea de estas postales institucionales, bueno, lo interesante del archivo es de que en algún momento alguien en la casa compró este material y el material está completo en la casa. Entonces, encontrar este tipo de joyas nos posibilitan también, nos posibilitan otro tipo de lecturas y muchas veces uno en archivos familiares puede encontrar piezas que probablemente son únicas y que se han mantenido gracias a que una persona los haya conservado y los haya mantenido. Si quieren, podemos abrir lo de las preguntas porque Moni en los controles me dice que hay por ahí. Y seguimos. Bueno, en verdad hay las reglas y no es solo que hay 4 temáticas. Efectivamente, hay muchos campos y nosotros de los 26 campos que te plantea la norma archivística con la que nosotros trabajamos, esa es la ISADG, y esta norma archivística tiene 26 campos para describir un documento. Dentro de esos 26 campos, nosotros hemos priorizado la descripción de 18 de esos campos, pero tú podrías incluso llenar los 26. Entonces, son cierto tipo de... existen reglamentaciones y yo los invito a, si tienen ganas de curiosear o investigar sobre esto, que curioseen también, revisen las reglamentaciones de la ISADG. Cada uno de estos materiales tiene procesos y se han ido estandarizando para poder consolidar su catalogación de una manera mucho más uniforme, al igual que los libros, y poder generar cierto tipo de estándares, ¿no? Entonces, existen otras plataformas y ahí les hago una invitación, ya que estamos transfronterizos, a que visiten una página que se llama, que es del Archivo Nacional de Chile, que Memoria del Siglo XX, que es una página muy interesante que ha generado manuales didácticos para interpelar tus propios archivos personales y poder generar pequeños formatos para descripciones básicas que nos ayuden a consolidar algunos materiales y por lo menos tener nociones generales de lo que tenemos, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Si hay otra pregunta. Bueno, supongo que estamos hablando de lo de softwares. En nuestro caso, nosotros trabajamos con un software que se llama ICA Atom, y igual es parte del concilio de archivos, y un poco la idea de todo esto es de que existen reglamentaciones y existen cierto tipo de formatos y gente que trabaja profesionalmente alrededor de esto, y que creo que es siempre yo invito a la exploración y a la revisión del trabajo que se ha hecho, y hay bibliografía, no es mucha, pero yo creo que sí se puede encontrar en internet. Y como les decía, es revisar un poco lo de las ISADG, que siempre van de la mano porque hay la estandarización. Y por el otro lado, existen varios softwares que te ayudan a mejorar las condiciones de diferentes archivos e incluso poder organizar tu propio archivo personal. Existen incluso para tu biblioteca personal, que no abarca más de 1000 libros o 2000, digamos, pero que tú puedes ordenarlo porque siempre es mucho más rico cuando tienes esto más organizado para poder ubicarlo, ¿no? Es parte de la lógica de la organización. Solo sabiendo qué es lo que tienes, vas a poder genuinamente acceder a eso. No sé si hay otra pregunta más.
Gracias, Mes. Bueno, han sido muchos y la verdad es de que en general eh, vamos 25 años trabajando y yo he coordinado el proyecto durante 10 años y obviamente si no hubiéramos tenido estos dos grants grandes que han sido como la inyección para poder contratar sueldos y poder consolidar, no hubiéramos podido hacerlo, ¿no? Una de las, uno de los retos más difíciles es buscar el financiamiento para consolidar un staff, ¿no? Yo consideraría que esos son los retos más difíciles y eso también es otra tras bambalina del archivo, que es el hecho de que efectivamente hay la gente técnica que puede saber sobre archivística y bibliografía y conservación específica, pero también existe un rol de gestión acerca de cómo presentas el archivo y cómo aplicar, cómo generar estas aplicaciones. Y es el reto más difícil, yo creo, más que nada porque en Latinoamérica en general, en todos nuestros países, estamos enfrentados a una realidad que es complicada porque siempre hay fondos muy reducidos para estos campos, ¿no? Sin embargo, yo los animo a que siempre se piensa en posibilidades creativas para poder dialogar. Y creo que uno de los mejores consejos que yo podría dar, y que en algún momento me lo han dado, porque yo tenía una obsesión por catalogar absolutamente todo lo que había antes de ponerlo al público en su totalidad. Y una persona una vez me dijo como, mira, ya has catalogado lo suficiente para que la gente empiece a consultar. Y yo creo que es necesario de que mientras más usuarios tengas, hay más posibilidades de que puedas conseguir más grants porque hay una circulación y puedes ubicar a más gente que le interesa y que muestra el potencial de tu archivo. Y esa ha sido una de nuestras apuestas de los últimos 4 años, que nosotros hemos trabajado mucho en la difusión de las colecciones y poco más voy a ampliar en las siguientes diapos sobre este puntito, pero por el momento voy a seguir en la siguiente diapositiva, que era volviendo un poco a este material, ¿no? El material histórico y su posibilidad narrativa y su posibilidad de diálogo. Esto es parte de la serie de las postales, pero al mismo tiempo esto es, como les digo, es una publicación oficial de Bolivia, pero al mismo tiempo tiene imágenes de Brasil. Entonces, si tú hablas con investigadores brasileños, puedes generar cierto tipo de puentes para que podamos trabajar la colección y se van generando este tipo de articulaciones. Yo creo totalmente, y nosotros desde la Fundación, como un proyecto autogestionado, creemos mucho en la colaboración y si hay algo que yo debo agradecer en todo este tiempo y este trabajo ha sido de que eh, las diferentes puertas latinoamericanas que yo he tocado, que son en Argentina y en Chile, siempre han sido muy generosas en compartir bibliografía y en poder conocer experiencias y sobre eso poder sumarnos a que nuestra experiencia también tenga los estándares de afuera, o sea, los estándares internacionales, y podamos dialogar en eso. La siguiente, por favor. Entonces, ahí tal vez para complementar a la pregunta que me hacían, ¿cuáles han sido como nuestras puestas para consolidar el archivo ya en acción de alguna manera? La primera apuesta ha sido trabajar en la cuestión de curadurías de exposiciones y poder apuntar de que el material se visibilice a través de investigaciones. No solo investigaciones académicas que involucran a un público específico y en las que hemos participado, pero una de las que apuestas a mí que personalmente más me gusta es el hecho de promover exposiciones documentales porque abren la posibilidad a que gente que probablemente no está vinculada a formación académica, por así decirlo, pueda encontrar la curiosidad necesaria para ver estos materiales. Y una de nuestras experiencias últimas y, y la más enriquecedora, yo diría,
ha sido la exposición que hemos generado una exposición del barrio, que al mismo tiempo, paralelamente, hemos intentado ubicar fotografías de vecinos y digitalizarlas para decirles, para tener ubicado que esos archivos por lo menos existen y que luego los vecinos vean sus fotos ampliadas y su nombre como dueños de las fotografías. Porque un debate también importante que surge en todo esto es efectivamente, bueno, digamos, yo tengo un acervo y si lo dono, ¿por qué las fotografías de mi abuelo tendrían que estar en el archivo y no podrían estar conmigo? ¿No? Es un problema, efectivamente. Yo creo que el horizonte es que lo que necesitamos es que ese material esté conservado. Y por el otro lado, el otro horizonte es de que ese material sea accesible, ¿no? Entonces, una de estas apuestas ha sido poder trabajar con vecinos y poder identificar qué materiales habían y cómo se podía mejorar la accesibilidad a ellos y que ellos se sientan a gusto de que su material es parte de una colectividad, ¿no? Y esa ha sido la primera apuesta con la que hemos trabajado. Luego la siguiente apuesta es la siguiente diapo, que ha sido, por un lado, la idea de la formación. El equipo siempre ha buscado formas de poder leer, poder conocer más acerca de otras experiencias y ahí vuelvo a retomar lo que hemos hecho con la Universidad Diego Portales de Chile y el CENFOTO. Hemos logrado consolidar incluso que eh, dos especialistas vengan a darnos una formación a diferentes técnicos en Bolivia. Y es esto, la posibilidad de imaginar que hay redes colaborativas y que cuando uno está construyendo estos espacios no está tan solo como pareciera y no está tan encerrado, y creo que eso ha sido como lo más rico, ir conociendo a tus versiones de otros países, no sé, en otras dimensiones, probablemente con otras oportunidades y también a veces con mejores oportunidades, a veces con más difíciles oportunidades, pero en fin, apoyándonos. Y una de las ideas ha sido esto, de que a mí personalmente nos ha siempre empujado la idea de poder posibilitar redes de formación y este es un espacio incluso así de formación porque todos estamos intercambiando y la idea es de que, bueno, en el futuro podamos seguir intercambiando más material para que nuestros materiales dialoguen, ¿no? Y por el otro lado es este tema de la catalogación, que es un tema altamente importante y que creo que es necesario recalcar el hecho de que existen normas y que hay mucha gente que ha trabajado en eso y que, bueno, México tiene normalizado, es como la vanguardia en algunos puntos acerca de la catalogación de muchos materiales. Entonces, obviamente nosotros siempre hemos intentado ver la manera de generar redes y de, más que nada, poder apostar a mejorar nuestro trabajo, ¿no? Una cosa que creo que es importante y que me gustaría igual resaltar es el hecho de que el trabajo en el archivo nunca termina y que en algún punto es un trabajo permanente y que siempre va a tener un nivel de descripción de detalles y que está bueno eh, no ambicionar, poder ir mejorándolo y mejorando los fondos y las colecciones, pero al mismo tiempo poder identificar todo el material que uno va resguardando, ¿no? La siguiente, por favor. Y finalmente, una de las cosas ha sido que generar alianzas con proyectos de mejora de la conservación. Y en este caso, nosotros hemos tenido una buena posibilidad de poder trabajar con chicos formados en restauración y conservación en Bolivia, que tienen un pequeño taller, otro impulso autogestionado, que es este taller de Supay, y es un taller que igual está intentando apuntar a este tipo de alianzas, y creo que una de las apuestas va también conectada a eso, ¿no? La necesidad de generar redes y la necesidad de poder trabajar en colaboración con otros proyectos, ¿no? Y es así como hemos ido articulando y como hemos ido mejorando eh,
lo que hoy somos y las posibilidades que tenemos, ¿no? Y finalmente, no sé, la siguiente. Es simplemente agradecerles, sé que es viernes en la noche y, y bueno, hablar de archivos en viernes está bueno. Y nada, agradecerles a todos. Estas son las redes del archivo y de las Flaviadas para que naveguen también en lo que estamos haciendo. Nosotros siempre dispuestos a escuchar el feedback de la gente y de poder conocer otras posibilidades. Un poco la idea ahora es poder abrir también algunas preguntas y conversar con toda la experiencia y espero que haya sido dinámico y que no se hayan aburrido. Y nada, no, definitivamente no. Igual es loco porque a veces pienso que han sido muchas pienso que mi abuelo ha tramado todo esto de alguna manera porque, bueno, nosotros hemos sido, mi papá es el menor y ha sido el último en tener hijos y somos los nietos más chicos y ha sido una gran posibilidad el hecho de haber crecido en esta casa rodeada de libros y documentos y discos y ha sido un privilegio también eso. Y en algún momento yo he acabado estudiando historia y mi hermano mayor arqueología y mi padre era el que mantenía el motor de todo esto y probablemente yo saliendo un poco, yo y mi hermano saliendo del letargo juvenil, eh, y habiendo estudiado las carreras que habíamos estudiado, estábamos convencidos de que la idea era buena y que tal vez lo que había que dar era la vuelta de tuerca de cómo convertir este espacio en un punto de memoria para beneficiar a más gente. Y es súper interesante porque al final, cuando una vez mi padre le preguntó a mi abuelo por qué hacía estas sesiones de música, y mi abuelo le dijo que no compartir estos discos sería un crimen. Entonces, había cierto tipo de militancia de alguna manera y convencimiento acerca de lo que tenía y de cómo sociabilizar lo que tenía. Y finalmente yo creo que somos de alguna manera la continuidad y, y que hemos otorgado cierto tipo de modernidad, pero hoy lo que nosotros soñamos es consolidar un punto de memoria que sea referente y que al mismo tiempo pueda recuperar muchas otras historias familiares que están ahí escondidas y que probablemente pueden dialogar y puedan conversar y finalmente son fragmentos de lo que somos y de la historia que vivimos. No sé. Mm, Esta es una pregunta interesante. Yo he conocido a muchos archivistas y bueno, incluso los archivistas que han trabajado en la casa no eran archivistas de la familia. O sea, yo soy, digamos, yo soy la única conformación de historiador archivista que soy de la casa y todos los bibliotecarios son gente que han trabajado, que no tenía ninguna vinculación con la familia y en algún momento muchos de ellos han incluso traído materiales de ello, o sea, de sus propios archivos para acumular este material. Yo pienso que más que la cuestión familiar es la pasión y el interés que tenemos sobre la historia y sobre nuestra memoria. No necesariamente hay como la carga familiar y creo que ese es un punto bien importante. Los archivos trascienden el nombre de la familia, ¿no? Y ya estamos viendo, hablando de una generación y hablando de diferentes matices, no es que hay personas buenas o malas, sino entender cómo todos estos documentos que vamos construyendo y que se van armando tienen cierto tipo de potencialidad para entender dónde estamos y lo que hoy somos. Bueno, siempre hay procesos de depuración y es un proceso que igual se tiene que involucrar, pero en nuestro caso han sido procesos muy pequeños porque claro, había una ventaja que sí que hemos sabido usarla, que hay los miembros de la familia
como mi padre o mi tía, conocían a muchos de los personajes que veíamos. Entonces, había un proceso ahí de poder construir el archivo eh, con muchas más facilidades. Pero obviamente todo depende de la capacidad que tienes para poder acumular y poder conservar. Hoy por hoy nosotros tenemos una hemeroteca, en el caso de la hemeroteca, que va hasta este año y son 365 días y es un montón de papel que personalmente ya no tenemos el espacio para poder seguir continuando esta colección. Entonces, obviamente, eh, hay que tomar una decisión de detener el crecimiento de esa colección. Y lo mismo en el caso de las fotografías, obviamente la idea es no depurar a menos de que existan demasiadas copias, o sea, igual cada material en el caso de fotografías es casi único, entonces yo diría que son procesos mucho más especializados, pero sí, yo creo que todo sirve en todo caso y creo que la muestra de esta expo ha sido como un archivo de una persona puede tener tantas potencialidades, ¿no? No sé. Ah, bueno, genial, me alegra mucho, gracias a Pachuque Hidalgo. Y bueno, las Flaviadas Online están en Mixcloud. Igual síganos en Facebook y ahí están todos los links posibles. Yo los invito a que se sienten a escuchar. Mañana va a haber una sesión que además va a ser exclusivamente de música boliviana, porque justo estábamos en un feriado de la ciudad de La Paz. Entonces, mañana va a haber un repertorio de solo música académica boliviana y que es súper interesante igual para conocer. Y es en Mixcloud, pero también pueden buscarnos ahí en Facebook, Las Flaviadas, que creo que es lo más rápido que uno puede acordarse, y buscar nuestras redes y conectarse. Yo les agradezco mucho también por haber escuchado. No sé si hay más preguntas o comentarios. Igual un saludo a todos. Gracias por quedarse. Ah, bueno, esta es una investigación que queda pendiente. Más bien, Alejandra, te invito algún día a que vengas al archivo a querer navegar esta. Porque bueno, es que hay miles de temas y yo creo que esto, más allá del archivo que nosotros trabajamos, también los invito a que se acerquen a los archivos cerca de sus ciudades, cerca de sus lugares donde están, porque la potencialidad que tiene un archivo es gigante y depende mucho de la creatividad también del que va a enfrentarse eso. Entonces, obviamente es una locura porque en este caso es un tema que no he investigado demasiado, pero sí existe. O sea, igual sí es una práctica importante. La construcción de álbumes casi siempre venían de la mano de las mujeres, ¿no? Y probablemente porque hacían este trabajo mucho más metódico y mucho más ordenado. Y para mí siempre me ha generado mucha curiosidad el hecho de que cuando yo encontré el álbum de esta tía abuela que yo tengo, de 1925, me pareció muy curioso el hecho de que mi tía tenga la misma práctica, ¿no? Entonces, prácticamente lo que ella hacía, por ejemplo, no sé, de su graduación del colegio y tiene todas las fotografías y además están ordenadas de cierto tipo de manera, y muchas veces tienen los nombres y ella incluso ha construido los álbumes de sus nietos, ¿no? Entonces, hay como una dinámica alrededor de eso y hay un par de gente que ha investigado sobre eso, pero es un tema que no se conoce demasiado, pero sí creo que es un tema necesario para abordar, un gran tema para poder entender qué fotografías además se quedan en el álbum. Siempre que hago la visita y muestro ese álbum, hay una parte del álbum que tiene fotos arrancadas, que no sabemos, o sea, creemos que la dueña las ha arrancado y siempre decimos de que es la foto de algún exnovio que no sobrevivió a la historia. Y claro, o sea, ahí hay miles de fragmentos. Y el álbum familiar, que es un ciclo de charlas que también habíamos dado, eh, puede abrirte mil posibilidades, porque es esto que les hablaba de lo narrativo, pero también del diálogo entre lo individual y lo íntimo
Y quieran o no, cuando uno construye un álbum, hay parte de esto de que qué material se queda y qué material no se queda, porque no es que todas las fotografías que tenemos en el álbum son las únicas que habían. Y muchas veces estos álbumes no necesariamente han sido tomados por fotógrafos profesionales. Probablemente son ellas, probablemente hay acceso a ese material. Y en el caso de este álbum que nosotros resguardamos, es un álbum altamente femenino y es porque a mí algo que más me impresionaba de la mayoría de las tomas son escenas entre mujeres, ¿no? Y creo que eso también tiene ahí una historia que contar y probablemente que investigar y que podríamos, o sea, más bien es un tema por investigar y es una posibilidad, pero sí son prácticas y por lo que, por lo que se sabe, digamos en general, durante el siglo XX, en general, en América Latina, entre los 40, 50, 60, había este boom de construir los álbumes, porque llegaban los álbumes y cierto grupo social construía estos materiales, ¿no? Ahora estos, no sé, connotaciones son las que se pueden indagar. No sé si hay más preguntas. Bueno, como les digo, muchas gracias a todos. Me alegra mucho que les haya gustado. Y como les digo, nosotros hemos logrado montar cuatro exposiciones fotográficas grandes. Incluso una ha logrado viajar a Chile. Y bueno, ahora ya tengo una nueva idea de poder pensar un proyecto ahí con México sobre la pavimentación, ya que el Museo Archivo de la Fotografía tiene un gran acervo de museo de fotografías sobre la pavimentación y la construcción arquitectónica en México. Entonces, creo que la idea de esto es la provocación de, hay mucho material y creo que yo me pongo feliz del hecho de que pueda sembrar una semilla de curiosidad para que ustedes se acercan a la potencialidad de estos archivos, porque de nada nos sirve que tengamos un archivo impecable, con la mejor conservación, con todos los papeles libres de ácido, si no tienes acceso, o sea, o si esto no genera una discusión, un debate o una posibilidad creativa. Entonces, yo creo que, que eso es lo más rico y lo más interesante de esto y los invito a todos a, a que pensemos ideas para que los diálogos transfronterizos tengan mucha más fluidez y nada, ¿por qué no imaginar proyectos de álbumes familiares latinoamericanos, proyectos sobre las pavimentaciones de nuestras ciudades, el crecimiento de la modernidad? Creo que en Latinoamérica hay una experiencia más o menos parecida durante el siglo XX con cierto tipo de hitos y, y obviamente hablar a nuestros habitantes, ¿no? Y de alguna forma creo que lo más importante es también poder involucrar a que la comunidad que está alrededor, ya sea en el barrio, en la ciudad, se involucre de que esos materiales son parte también de su historia y son parte de su identidad. Y milito la idea de que somos un punto de memoria y la importancia de que hay muchos puntos de memoria en nuestras ciudades, en nuestros barrios, y depende de nosotros como sociedad civil conservarlos y mantenerlos. Yo creo que ha crecido definitivamente, la comunidad ha crecido y, por ejemplo, las flaviadas, que son estas audiciones que les comentaba, son el espacio mayor de difusión y personalmente a mí lo que más me gusta de las flaviadas es que es un espacio donde tú vas a encontrar un chico de 18 años con una persona de 70 años sentadas en el mismo salón escuchando un disco.
Y creo que esas posibilidades de que alguna vez me habían hecho una entrevista y me decían, bueno, hay como identificaciones al grupo que va y visita el archivo, digamos, no sé, eh, hay como tu tribu está marcada de alguna forma, ¿no? Y me decía, ¿cómo tú describirías a los usuarios? Y yo decía que los usuarios de la Fundación Flavio Machicado Vizcarra pueden variar de 18, bueno, y incluso más chicos, de 18 años hasta 80 años, pero en lo que les hace común a cada uno de ellos es que son gente curiosa. Y creo que ese ha sido como el kit de todo y que no necesariamente eh, hemos generado nuevas posibilidades. Y como les digo, este es un proyecto que no solo se ha vinculado desde la mano familiar, que ha sido un importante apoyo, pero también se ha vinculado gracias a que hay una sociedad civil que participa en las Flaviadas y que cree en el proyecto y que hace que este proyecto siga creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la posibilidad porque al final es la casa de todos. O sea, se ha vuelto una casa que tiene cierto tipo de circulación y que más bien ahora en una época tan complicada para toda la casa ha sido muy difícil poder ver el espacio de alguna manera no habitado, ¿no? Pero bueno, los retos que nos pone la situación es poder posibilitar más conexiones y aunque no pensábamos de que las flaviadas en línea iban a tener un efecto, más bien para nosotros ha sido una sorpresa porque mucha gente que había pasado por la casa y que ya no vive en Bolivia, de pronto ha vuelto a conectarse con nosotros y de alguna manera estamos acompañados, ¿no? Entonces, creo que, creo que la magia de estos espacios que hablan de la memoria tienen varios encantos y principalmente estamos aquí los curiosos un viernes a las 9 de la noche escuchando sobre archivos, claramente. No sé si hay más preguntas. Bueno, esto es un tema súper complejo. ¿Cómo imaginar los archivos fotográficos y el reto que tenemos para poder conservarlos y poder difundirlos? Igual es súper rápido el proceso de cómo ha cambiado el proceso fotográfico, ¿no? Eh, no sé, las 36 fotografías de un rollo que antes tomabas como de alguna forma medio sagrado porque se te acababa el rollo y tenías que tener otro rollo, era mucho más, no sé, la fotografía tenía cierto tipo de ritualidad que hoy por hoy no sé, ha cambiado de curso porque, bueno, puedes tomarte 1000 fotos y borrar todas. Y yo incluso conozco gente que saca fotografías con sus dispositivos y luego las imprime porque necesita el papel, ¿no? Es un reto bien complejo el hecho de cómo trascender de lo analógico a lo digital y cómo conservarlos. Una cosa que no he comentado, pero el proyecto siempre ha tenido también esta idea de, bueno, hay que modernizarnos y hay que estandarizar y hay que entender que más allá de que necesitas un software, también necesitas un servidor donde va a estar mantenido todo esto y necesitas discos duros donde vas a generar copias de seguridad para el material, ¿no? Y además ese material y esas fichas van a tener que tener otro disco duro que tenga un backup de esto. Entonces, obviamente el reto digital es todavía una discusión importante y también aquí que estamos en un momento de sugerencias, los invito a visitar la página del CEDINSI, que es de Argentina, que es el Centro de Investigaciones de la Izquierda, que trabajan las jornadas de archivos familiares y que han tenido una jornada específica, no me acuerdo el año, pero sobre este debate, cómo saltar de lo analógico a lo digital. Y creo que es un debate todavía en construcción
y es un reto complejo. Y obviamente todavía yo creo que tenemos limitaciones, pero lo importante es discutir y reflexionar sobre eso, ¿no? No sé si hay más preguntas. Genial, gracias desde Colombia, qué lindo igual saber. Eh, los proyectos formativos que giran. Hay una comunidad que está creciendo cada vez y creo que lo más importante es poder reflexionar y poder dialogar entre proyectos de gente de diferentes formaciones. No sé, que el fotógrafo sepa lo que hace el historiador, que el historiador sepa lo que hace el archivista y poder generar espacios donde estos personajes se encuentren, ¿no? Yo creo que es el reto más difícil, porque por un lado tienes a los profesionales que se dedican solo a la fotografía, pero que no saben nada de archivística, y creo que es importante que empecemos a generar espacios de diálogo, porque solo estos espacios de diálogo van a posibilitar que existan más proyectos formativos que nos ayuden a poder generar una masa crítica que hable desde la investigación de la imagen, ¿no? Porque, y es lo mismo hablar con la gente del cine, que es toda la cuestión audiovisual, que es otro tema igual, y que es un material que tiene sus propias especificaciones, que tiene también sus propios problemas, si es material de inflamable. Entonces, obviamente yo creo que uno de los retos para una generación como la nuestra es poder proponer proyectos que dialoguen no solo entre gente que se dedica al audiovisual, sino entre el audiovisual y el archivista, entre el audiovisual y el historiador, y el audiovisual y el músico que hace el sonido. O sea, creo que eso es clave. Y otra de las apuestas que tal vez suena utópica, pero bueno, lo estamos haciendo ahora, es el hecho de saber de que nos podemos escuchar entre diferentes experiencias de diferentes países, y creo que eso enriquece mucho porque hay muchas soluciones que se han ido tomando en el camino, pero que van potenciando lo que tenemos y lo que hacemos. Y probablemente cosas que a mí no se me han ocurrido, probablemente en Colombia se han solucionado de otra manera, y podemos tener un feedback y poder ir mejorando eso. Yo creo firmemente en que la colaboración y generar alianzas, pero más que nada eh, dejando esta concentración solo en la gente, en el campo en el que nos hemos formado. Creo que es súper importante poder conocer de otros campos. Gracias, qué bien, me alegra un montón que también haya gente que conoce, y como les digo, uno de nuestros intereses siempre ha sido poder hacer crecer más esta comunidad, que cada día ha crecido y que en los últimos años las claviadas tienen casi más de 20, 25 asistentes todos los sábados, y va generando cierto tipo de dinámicas. Yo estoy muy contenta de esto, de la posibilidad de viajar, la posibilidad de compartir y principalmente contar una experiencia que ha sido difícil y que tiene sus retos, pero que principalmente hay diferentes eh, alicientes como estos que ayuda a saber que uno está intentando hacer las cosas por un camino que posibilite mejores oportunidades para todos y el acceso a materiales para todos, ¿no? Mejorar nuestra educación y todo eso. Muchas gracias. Igual a mí, la verdad es que me encanta el hecho de haber podido que esta cuarentena me haya contactado a una comunidad archivística aún más grande, y que estos diálogos se estén dando. La verdad que para mí esto es así una gran posibilidad, y los invito a todos igual a venir a Bolivia a conocer, y que coincidan un sábado para venir a una sesión. Y por sobre todo,
el trabajo y la constancia de la continuidad en sus archivos. Y a toda la gente que no trabaja en archivos, invitarlo a que curioseen los archivos de sus, no solo sus archivos familiares, sino los archivos que tienen en sus barrios, los archivos que mucha gente está ahí intentando generar opciones y posibilidades para conservar y para potenciarlos. Lamentablemente hay solo una que voy a poner el link hay solo una que está conectada a una plataforma online, pero sí, esa es una nueva apuesta, igual como que estamos atravesando un momento, creo, de la historia en que igual las plataformas digitales se están potenciando de una manera y que habrá que repensar también eso. Sí, la del barrio de Sopocachi, en una página que les digo ahora que es sopocachi.org, que es una plataforma que maneja otro proyecto, pero igual que trabajamos en colaboración, sopocachi.org. Y en esta página tienes este proyecto que se llama Memoria del Barrio y pueden acercarse a conocer fotos de la historia y del barrio de La Paz desde diferentes archivos. Eso sí está online. Y el de la Amazonía, por lo menos lo tenemos el catálogo que está en nuestra página, que es flaviadas.org y que está disponible igual para toda la gente que tenga curiosidad o quiera, no sé, que le comparta otro material o alguna bibliografía. Yo les invito a que nos escriban la página de la fundación y tenemos igual un correo electrónico que es info@flaviadas.org y, y que nada, que nosotros estamos dispuestos a poder participar y poder seguir engranando esto. Y como les decía, ver las posibilidades del archivo, reflexionar sobre la construcción de las memorias individuales y cómo estas memorias individuales construyen un colectivo. Creo que con eso, no sé si hay más preguntas, pero podemos ir cerrando porque, bueno, ha sido un diálogo extenso. Yo estoy muy, muy feliz. Les agradezco a todos. No puedo ver los mensajes porque estoy en mi aparato más chiquitito, pero les agradezco mucho, mucho por los saludos y por toda la gente que se ha conectado, por esta posibilidad y principalmente por estar acá, ¿no? Una vez más, para cerrar, no olviden visitar el Museo Archivo de la Fotografía y que está ahí en México. Yo creo que es una gran opción, no pierdan la posibilidad de conocer y conocer los acervos que tienen ahí y por sobre todo cuidarse y ver qué posibilidades hay de poder trabajar con el material que tienen en su casa. También, una vez más, les recuerdo las páginas. Sé que he dicho muchas páginas, pero bueno, Flaviadas por un lado y de ahí sigamos construyendo una red que pueda colaborar y pueda seguir fortaleciendo una comunidad de gente que nos interesa trabajar con archivos y, como les digo, dialogar con diferentes materiales. Nada, una vez más yo agradezco y me despido de todos y gracias por estarse conectados todo este tiempo y muchos saludos desde Bolivia y manténganse en casa y cuidémonos a todos. Gracias.